Hola a todos, Dios me los bendiga. Una bendición encontrarnos en este espacio de aprendizaje. Por supuesto, para reflexionar en la buena y maravillosa palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad, si usted tiene su Biblia a la mano, por favor busque la segunda carta que el apóstol Pedro escribió en su capítulo 3. Voy a darle lectura a los versos 5 hasta el 9. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el día de hoy, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no solo en este país, sino prácticamente a nivel mundial, se vive en una época que muchos han llamado posmodernidad. Es una especie de descripción, una palabra que de alguna manera trata de mostrarnos que vivimos en una época que nunca antes hemos experimentado. De hecho, la llamada posmodernidad básicamente significa no una nueva época en un sentido de tiempo necesariamente, pero sí una especie como de desencanto de todo lo que había ocurrido en la modernidad. Estamos hablando de pérdida de confianza, de eso que se llamaba y que todavía algunos siguen llamando mundo moderno. Pérdida de confianza no solamente a nivel de las instituciones, no solo a través de la pérdida de autoridad hacia los maestros, hacia los líderes, más que nunca la autoridad es desafiada, pero también hay una pérdida de confianza y de desencanto, en especial de todo lo que tenga que ver con la Biblia, con Dios y con la iglesia. En ese sentido, ante esa pérdida de confianza y de credibilidad, el ser humano hoy ha perdido el sentido de buscar lo trascendente. Realmente la gente no está preocupada por pensar que hay más allá de esta vida. Y aquellos que sí lo están, en realidad están buscando las respuestas aquí en la tierra y por caminos tan diversos como si hubiera una especie de menú en el que usted puede elegir qué tipo de creencia desea tener. Usted puede tener un menú a la carta y elegir qué quiere creer y qué no quiere creer, qué le gusta o qué le desagrada, y a partir de ahí hasta hacer su propia religión. Desde esta perspectiva, inclusive muchas personas se resisten a acudir a alguna iglesia o pertenecer a una comunidad de fe, porque hay un desencanto de muchos aspectos de la vida, incluyendo las iglesias, la Biblia y lo que tenga que ver con Dios. Por supuesto, en un mundo de pérdida de confianza de este tipo, la gente, incluyendo a muchos creyentes, han perdido todo deseo de conocer las creencias fundamentales de la fe. Una de esas creencias, especialmente que está siendo refutada, rechazada, no reconocida, negada e inclusive, aunque algunos saben algo de información, tratada con mucha indiferencia. Y me refiero a una de las verdades centrales de la fe cristiana. Una de las verdades centrales de la fe cristiana es que Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. El Evangelio de Juan capítulo 14 nos dice que el Señor Jesús, antes de irse de este mundo, le dijo a sus discípulos que no se turbaran, que estuvieran tranquilos, porque el cielo es real. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, dijo Jesús. El cielo es real, tengan confianza en esto, créanlo. Pero al mismo tiempo crean, dice Jesús, que yo vendré otra vez, para que donde yo estoy, ahí en el cielo, ustedes también estén. Promesa del Señor. El cielo es real y la venida de Cristo es real. Sin embargo, hay que reconocer
que a la mayoría de la gente en nuestra sociedad y a muchísima gente cristiana, la venida de Cristo no representa casi ningún interés. Y esto nos recuerda lo que el apóstol Pedro le escribió a las iglesias, a los creyentes de aquella época. Como dice el verso 5, hay gente que ignora voluntariamente. Hay gente que, aunque tiene conocimiento de que Cristo murió, resucitó y vendrá, no le interesa recordarlo. De manera voluntaria, adrede, prefieren ignorar, evitar escuchar o profundizar en esta verdad que Cristo regresará. Lo cierto es que mucha gente tiene la expectativa de que esta tierra durará miles de millones más de años más por delante, o por lo menos miles de años más por delante, o que la vida en esta tierra se va a alargar y quizá tendremos eterna juventud. Sin embargo, el apóstol Pedro nos recuerda que la tierra ha experimentado de cuando en cuando el juicio de Dios. La tierra en su momento fue hecha por medio del agua y por el agua subsiste, pero la realidad es que la tierra experimentó un juicio y Génesis capítulo 6 al 9 nos narran ese juicio de Dios cuando el Señor envió un diluvio y utilizó a Noé para preparar un arca y de esa manera Dios sometió un juicio a la tierra de las personas que vivían en aquel entonces y dice el apóstol Pedro, el mundo de entonces pereció anegado en agua. La gente puede pensar que la vida en esta tierra es eterna o que la podemos alargar o que la tierra durará para siempre e inclusive pretender ignorar que Dios no existe. La realidad en la historia de la tierra es que Dios ha intervenido y ha emitido su juicio cuando ha sido necesario. Dios tiene un plan y aunque la sociedad pretende tener uno distinto, la verdad es que Dios tiene un concepto de la vida, del tiempo e inclusive de su intervención y de su juicio muy diferente al nuestro. La mayoría de la gente piensa que Dios es tan bueno que Dios jamás nos podría enviar algún castigo. No, no, dice Pedro, puede ser que tú lo quieras ignorar de forma voluntaria. No quieres recordar que Dios emite un juicio cuando el ser humano cae en tanta maldad que Dios llega a un colmo de su paciencia y Dios hace algo hacia la humanidad. Pero Dios lo ha hecho. No te equivoques. Y dice Pedro, no ignores esto. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y claro, aquí no se trata de hacer unas cuentas de matemáticas. Lo que Pedro va a decir es que para Dios la eternidad es un concepto distinto al nuestro. Nosotros buscamos la eternidad, buscamos vivir muchos años, especialmente llenos de salud. Pero para Dios, la vida es muy diferente a la nuestra. Si lo pensamos de manera literal, lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, para Dios 1000 años es como un día. Imagínense, eh, eh, un año tiene 365 días. ¿Qué es un año para Dios? Realmente es un punto en la eternidad. Bueno, es que Dios se maneja bajo otros conceptos. Dios tiene una agenda totalmente diferente a la nuestra. Y es por eso que debemos de poner mucha atención que cuando Dios promete algo en la Biblia, Dios lo va a cumplir. Él tiene una agenda distinta. Dios tiene una visión diferente a la humanidad, que es nosotros siempre buscando lo terrenal, pero Dios siempre está buscando cumplir sus propósitos. Y con eso en la mente, recordemos lo que dice el verso 9. El Señor no retarda su promesa, no lo hace. Según algunos la tienen por tardanza. No, no, no. Escucha, Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Jesucristo murió, resucitó, se fue de este mundo para preparar un lugar para los creyentes. Y un día vendrá otra vez para llevarnos con Él para que donde Él está ahora, ahí en la eternidad, los creyentes estemos en su presencia. Por supuesto, alguien podría decir, pero es que ya han pasado más de 2000 años y pareciera que esa promesa del cielo como un lugar real y la promesa de la venida de Jesús como algo real no ha ocurrido, ya no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Bueno, el apóstol Pedro le recordó a los creyentes y nos recuerda a nosotros que Dios no retarda su promesa en el sentido de que a Dios ya se le olvidó. A Dios se le pasó el tiempo. A Dios se le olvidó poner su alarma para recordarle que ya es tiempo de cumplir esa promesa y que podamos ir a esa realidad del cielo. No, no, no.
Dice Pedro, algunos tienen por tardanza, algunos piensan que Dios ya nos olvidó, pero no es cierto, dice Pedro. La agenda de Dios es distinta. Lo que ocurre es que Dios es paciente, paciente. Y sabes que la palabra paciente aquí literalmente significa ser narizón, tener una nariz larga. Y lo que describe es una cualidad única que le pertenece a Dios. Dios es paciente. Dios tiene un largo aguante, un largo aguante. Lo mismo ocurrió en Génesis cuando Adán y Eva pecan, después son sacados del huerto del Edén, Caín asesina a Abel y la maldad crece, crece, crece. Y Dios tenía un largo aguante, y Dios no había disciplinado a la humanidad porque tiene paciencia hasta que en ese límite Dios envió el diluvio, Dios dirigió a Noé para preparar un arca y disciplinó a la humanidad. Dios en Cristo no ha venido para llevarnos a su presencia porque está esperando que ninguno, dice, perezca, que todos puedan entrar a la presencia de Cristo, que todos puedan conocer de quién es Jesús, tenerlo como el Señor y Salvador de su vida. Y Pedro dice, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Sí, que todo mundo reconozca quién es Jesús, el Cordero de Dios, el Rey, el Salvador de este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, que toda la gente venga a la presencia del Señor. ¿Por qué Cristo no ha venido para llevarnos al cielo y experimentar la realidad de ese maravilloso lugar? No porque se haya olvidado, no porque sencillamente nos abandonó, sino porque está esperando que más personas puedan venir ante su presencia y reconocerle como el Señor y Salvador. Recuerda esto, este es el corazón de lo que la Biblia enseña en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino no a condenar al mundo, vino a morir, a resucitar, para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios está dando tiempo para que nuestros amigos, nuestros vecinos, quizá tú mismo, reconozcas a ese Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Dios nos está dando tiempo. ¿Sabe qué maravillosa noticia es esta? Dios nos está dando tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo queda para eso? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que el Señor venga por nosotros y nos lleve ante su presencia para morar con Él por la eternidad? No lo sabemos, pero sí sabemos esto. Y lo sabemos aunque muchas veces queremos ignorarlo. La vida es breve, la muerte es segura. En realidad los años pasan muy rápido y como decía Pablo Coelho, en un abrir y cerrar de ojos, el cielo y la tierra se cruzan y nos vamos de este mundo. Hay dos opciones, o Cristo viene y experimentaremos la promesa de su venida, o bien nos iremos de este mundo, pasaremos de este mundo, moriremos y nos iremos con Dios. Lo cierto es que en cualquiera de las dos posibilidades, al final de todo, la vida es breve y el tiempo de vida es muy corto en esta tierra. Es lo que dice Salmo 103, verso 15, ¿verdad? Y nos compara con una flor en la mañana o con la neblina. Lo cierto es que al final desaparecemos y no hay rastro de nosotros alguno que se quede en esta tierra, ni siquiera las cenizas, porque aún esas son polvo y desaparecerán. Dios nos está dando tiempo para que muchos más reconozcan su presencia y su voluntad. Y déjeme decir algo en este día. Si Dios nos está dando tiempo, entonces como creyentes tenemos una encomienda. Debemos estar orando por aquellas personas que no conocen de Jesús. Y estoy seguro que a nuestro alrededor siempre hay alguien necesitado del amor de Jesús. Siempre hay alguien que necesita venir al arrepentimiento para que no perezca por la eternidad. Entonces ora por esa persona. Pero podemos hacer algo más. Compártele de lo que Juan 3:16 dice. Compárteles del amor de Dios. Compárteles por qué vino Jesús, para tener vida eterna por medio de Él, el Mesías, el Salvador. Y claro, el apóstol Pedro termina
en el verso 10 de este capítulo 3 en su segunda carta diciendo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin aviso. Un día Cristo vendrá por nosotros y nos llevará a la eternidad. Ojalá que cuando eso ocurra, no solo nosotros, sino que también nuestros hijos, nuestros seres amados, la gente a quienes queremos y apreciamos en la vida, aún aquellos desconocidos, nuestros compañeros de trabajo, ellos también se puedan ir a la presencia de Jesús para siempre. Esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Mientras tanto, aprovechemos el tiempo que el Señor nos da en esta tierra. No olvidemos esta gran verdad a pesar de que a la sociedad no le interese hablar de ella. Cristo viene pronto. Él nos ha preparado un lugar para estar en la eternidad y vendrá por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos para siempre. Gracias a Dios por esta maravillosa verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.